La escritura empieza: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, los discípulos del Señor observaban cómo oraba Jesús y se dieron cuenta de que la oración del Señor Jesucristo estaba cargada del poder de Dios. Y vieron algo completamente diferente en la manera de orar cuando lo hacían ellos. Uno de ellos le pide: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos de Jesús sabían lo que es la oración. Sabía también cómo oraba Juan el Bautista, ya que con Jesús había dos discípulos de Juan. Entonces, ¿por qué le dijo: Señor, enséñanos a orar? ¿Ellos no sabían orar? Claro que sabían. Desde la niñez había sido adiestrado en la oración. Entonces, ¿por qué? La pregunta le dice: Señor, enséñanos a orar. Es muy importante para nosotros en esta mañana si deseamos crecer espiritualmente. El Señor Jesús les va a mostrar cómo se debe orar y cómo debemos orar. Los fariseos le habían enseñado a orar cargado con las tradiciones de los ancianos y muchas cosas que tenían que ver con los mandamientos de hombres. En Lucas 11 vamos a ver los versículos 2 al 4. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una tremenda revelación. Mire, en el Antiguo Testamento, la palabra Jehová era muy popular, muy conocido. Pero en el Nuevo Testamento, los discípulos escuchan a orar a Jesús, Padre nuestro. Una intimidad con su Padre. Una relación íntima y personal con su Padre. Y Jesús quería que tú y yo tengamos una comunión con nuestro Padre. Una relación íntima y personal con nuestro Padre. Nuestro Padre nos ama, nos quiere. Y Dios quiere que tú le digas: Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra, cuando dice: santificado sea tu nombre. Vivimos en un mundo cargado de la inmoralidad sexual, cargado de hechicería, de brujería, de magia, de encantamiento, cargado de muchas cosas que impide a que el hombre se acerque a Dios. Pero cuando oramos a Dios, decimos: santificado sea tu nombre. El apóstol Pablo nos enseña: la voluntad de Dios es que nos apartemos de toda fornicación. Escuche bien, es la voluntad de Dios que nos apartemos de toda fornicación y vivamos la voluntad de Dios. Cuando tú, mi amado hermano, hermana, quieres conocer lo que es santidad, tú tienes que, en primer lugar, pensar santidad en tu mente. Nuestra mente es como un taller del maligno. Hay muchas fantasías sexuales, enamoramiento indebido, amargura, violencia, pornografía, lascivia. Es decir, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el diablo va metiendo amor al dinero, codicia, avaricia, idolatría, hechicería, es decir, pleitos, celos, ira, contienda. Nuestra mente debe de ser santificado por Dios. Cuando nosotros pedimos a Dios: santifica nuestra mente, es decir, todos nuestros pensamientos, imaginaciones, ideas, vas a ver lo maravilloso que es. También santidad es santidad a nuestros ojos. ¿Veis? Señor, santifica nuestros ojos, santifica nuestros oídos, santifica nuestra boca, santifica nuestras manos y nuestros pies, santifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de usted, mi Señor Jesucristo. Cuando uno realmente empieza a vivir la voluntad de Dios, entonces la santidad va prevaleciendo, va creciendo. Vamos a querer hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Queremos que toda la obra de Dios
todas nuestras oraciones, nuestro andar diario esté saturado de la voluntad de Dios. Hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero también dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Cuando Jesús está frente a Pilato, Jesús le aclara, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Yo nací y para esto vine al mundo, para dar el testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El reino de Dios es el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es santidad, es fidelidad, integridad, transparencia. El reino de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo. Nunca jamás te olvides en decir, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando el hombre hace la voluntad de Dios, las cosas salen bien. Cuando el hombre hace su voluntad, las cosas salen mal. Todos los fracasos del hombre vienen cuando el ser humano quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. En ese aspecto, los discípulos están aprendiendo, están aprendiendo algo maravilloso, una revelación tremenda que Jesucristo lo va enseñando. Le enseña primero acercarse a Dios como nuestro Padre. Padre nuestro, papá. En segundo lugar, le va enseñando, ¿no? Para que nosotros oremos a Dios para decir, santificado sea tu nombre, vivir en santidad, en justicia. Venga tu reino. El reino de Dios es un reino de amor, de esperanza y de paz. La palabra también dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No sé si ustedes, por cultura, por estudio, conoce la mentalidad de un judío. Usted va a notar de que no estoy hablando de judío creyente, estoy hablando de los inconversos, aquellos que no conocen. Ellos son muy orgullosos. Ellos dicen, mi dinero, mi casa, mi tiempo, mis cosas, yo lo hago todo. Y muchas personas endiosan al dinero, a Mamón. Los gentiles también hay personas que les gusta adorar al dinero, alabar al dinero, porque dicen, sin dinero yo no hago nada. Con dinero tengo salud, con dinero tengo casa, con dinero tengo amor, tengo todo. Pero eso es completamente mentira. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es justicia, Dios es paz. Cuando la palabra dice, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, va a llegar un día en que Dios va a quebrantar a la nación como hoy lo está quebrantando. Persona que estaba acostumbrado a ganar cientos de miles de soles diarios, cientos de miles de soles diarios. De la noche a la mañana, sus comercios están cerrados, sus industrias están cerradas, sus hoteles están cerrados, el turismo está cerrado. Entonces, ellos no van a tener ya los medios, ¿no?, para buscar su felicidad. Y aprende una cosa, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo a los que en él habitamos. Porque de Dios son los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. Cuando tú y yo dependemos de Dios en nuestras necesidades, tú dices, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios conoce tu necesidad. Sabe si tiene dinero o no tiene dinero. Sabe si estás enfermo o no estás enfermo. No te olvides, antes que salga de tu boca, cualquier oración, Dios ya conoce tu necesidad y Él te va a proveer para tus necesidades. Nunca jamás seamos orgullosos altaneros. Escúchame bien. Dios tiene el poder para que tenga dinero y tiene el poder para que no lo tenga. Y Dios controla todo. Aún nuestros cabellos están contados. Aún cuando una hoja del árbol se cae, tiene que pedir permiso a Dios. Nada está al azar. Aún tus dedos, por ejemplo, mira, las huellas digitales.
¿no? Nadie tiene las huellas digitales unos a otros igual. Ninguna hoja de un árbol es igual. En la pluralidad está la unidad. Y Dios quiere que tú aprendas, escúchame bien, a depender soberanamente, completamente de la soberanía de su poder. A depender económicamente de Él, moralmente y espiritualmente. El pan nuestro de cada día, no mañana, pasado, de todos los días. Hoy, mañana y pasado mañana, todos los días. Depender completamente de Jehová Jireh, nuestro proveedor. Perdónanos nuestros pecados o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a explicar ampliamente, ¿no? Porque una nación cargada de amargura, de resentimiento, de racismo, ¿ah? No te olvides, nunca jamás te olvides. Un judío en los tiempos de Jesús no amaba a los gentiles. Ellos despreciaban a los gentiles. Pero Jesús no era así. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os maldicen. Si uno no ama a su enemigo, entonces solamente ama a los que te conocen. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Dios es amor y hay que amar a todos por igual, porque Dios no tiene acepción de persona. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si tú crees que tú puedes manejar la lujuria, la pornografía, la inmundicia, la lascivia, el adulterio, la fornicación, la codicia, la avaricia, el amor al dinero, estás bien equivocado. Por eso, mire, escucha bien, una amargura es una fortaleza, el amor al dinero es una fortaleza, la codicia, la avaricia es una fortaleza. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios 10, dice la palabra: las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una amargura. ¿Qué es una fortaleza? Amor al dinero. ¿Qué es una fortaleza? Escuchen, un resentimiento, la envidia, el odio, la venganza es una fortaleza. De ahí que la palabra de Dios dice, no solamente la fortaleza se destruye con armamento divino de Dios, sino también, escuche bien, hay que derribar también argumentos, lo que hay en la cabeza, la ideología, todo. Mira, desde la niñez hasta la edad que tengamos, siempre fueron formados por otros. Nuestros padres, tíos, vecinos, el colegio, las universidades, los institutos, todo formaron tu mente. Pero cuando uno recibe a Cristo como tu único Señor y Salvador personal, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a tener que entregar todo pensamiento cautivo hacia la obediencia a Jesucristo, a nuestro Señor. Ya no vas a pecar con tu mente, no vas a pecar con tus ojos, no vas a pecar con tus manos, no vas a pecar con tu boca, ni con tus oídos. Escuche bien, santificado sea tu nombre. Sin santidad nadie se acerca a Dios. Ahora, si tú quieres que Dios te libere de toda tentación, tú tienes que pedirle. No hay que ser autosuficiente. Dile al Señor en oración: Señor, dile, no puedo luchar contra la pornografía. Señor, tengo problemas con el adulterio. Tengo problemas con la codicia, con la avaricia, la inmundicia. Tengo problemas con la violencia, la amargura. El Señor te va a escuchar. Por eso dice, mas líbranos del maligno. Solo Jesucristo te va a librar del maligno. Él va a hacer de ti una persona poderosa. Los judíos no estaban familiarizados con ese tipo de oración. Es decir, el ver a Dios como un padre amoroso que se preocupa por las necesidades de sus hijos. Yo sé que teológicamente los saduceos enseñaban esto. Vamos a ver. Los fariseos, los saduceos, los escribas estaban cargados con mucha amargura con los gentiles. Pocos sabían lo que es perdonar. Quizás en su teología, como te vengo diciendo, en su teología, estaban llenas de enseñanza sobre el perdón, pero en sus consideraciones prácticas no lo vivían en su caminar diario. Había desprecio por los gentiles, sean romanos, sean galileos. Ni hablar, como vuelvo a decir,
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ellos eran orgullosos, altaneros, codiciosos y tenían amor al dinero. Para ellos el dinero lo había ganado ellos y Dios no participaba para nada. Entonces los discípulos escucharon orar al Señor Jesucristo, lo que dice en el versículo 4. El perdón es fundamental en la oración. Si no había perdón, no solo sus oraciones no serían oídas, sino también que se hallaría condenado por la falta de perdón. También en la oración el Señor nos enseñaba a orar para que Dios nos libre de las tentaciones y nos libre del maligno. Quizás tu oración sea como la de los fariseos. El Señor Jesucristo confronta a los fariseos y a los saduceos y a los intérpretes de la ley. Tener un corazón duro, escuche bien, eso no sirve, eso te condena. En Mateo 22, vamos al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 22, todo, Mateo 22, versículo 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Interesante, los fariseos no se podían ver con los saduceos. Y ellos tenían problemas también con los escribas. Y entre ellos no se ponían de acuerdo. Pero ahora se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mira, le hace una pregunta a Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y profeta. ¿Por qué crees tú que le dijo cuál es el primer mandamiento? Ellos tenían otra idea, si no, no haría esa pregunta. Porque Jesús es puro amor, es pura fe, es pura esperanza. Dios no tiene acepción de persona. Dios quiere que tú ames. Escuche bien, si eres judío a los judíos, también a los gentiles. Y los gentiles tienen que amar a los judíos, porque Dios no tiene acepción de persona. Y el amor es lo más grande que hay. El amor es mucho más grande que la fe. El amor es mucho más grande que la esperanza. Sin amor, todo se acaba, todo se acaba. Pero el amor es sufrido, sufre. El amor es benigno. Todo lo quiere, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor quiere, pero el hombre no quiere. Escúchame bien, porque el amor no tiene acepción de persona. Los discípulos necesitaban un nuevo modo de orar y le pide al Señor Jesucristo que le enseñe. En Lucas 11, 5 al 8 dice así. 5 al 8, vamos a ver. Lucas 11. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? A medianoche, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. El creyente solicita la ayuda a su amigo. Y se supone que su amigo es un creyente. Es la responsabilidad del creyente. A medianoche y le dice: préstame 3 panes. El amigo del versículo 6, que es el visitante que viene de viaje, sencillamente no tiene que ponerle en mesa a su amigo, no tiene que ponerle. El visitante no es creyente. El visitante no es un creyente. Solo un creyente intercede por el pecador. Solo un creyente intercede por el pecador.
Esta es una enseñanza en cuanto a la responsabilidad de un creyente que está orando, que está intercediendo. En el versículo 8 vemos la insistencia, la perseverancia en la oración. Sin embargo, dice, por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesita. Una pregunta yo te hago. El creyente es responsable de su conducta, de su actitud ante Dios. Pero tú como creyente, tú tienes que ver también ser responsable amigablemente por amor a Dios con tu prójimo. Si el creyente pide a ti una oración, una ayuda, dame 3 panes, no tengo que ponerle en la mesa. A medianoche ha llegado mi amigo. Entonces, esto es como una parábola, es como un ejemplo. El visitante, el que viene a visitar a medianoche, es un no creyente. El dueño de la casa, el amigo, es creyente. Y el vecino tiene un amigo que es creyente. Entonces, el creyente va al creyente. ¿Para qué? Para que lo acompañe en oración. ¿Cuántas veces nosotros pedimos oración? ¿Cuántas veces nosotros queremos que el pueblo esté intercediendo? Muchas veces nos olvidamos. Mi hermana Melania vino con su hija y vino con su nieta. Ella tiene en una de las piernas una enfermedad maligna, un cáncer tiene. Y solicitó la ayuda de la iglesia para orar, para el ungimiento con aceite. Desde ese momento no he dejado de orar. Estoy orando por Xiomara, que el Señor la sane, si está en la voluntad de Dios de sanarla. Pero yo también pedí a la iglesia que oren por ella. Yo no sé si tú lo estás haciendo. Yo no sé si a ti te interesa el dolor ajeno. Escúchame bien. Hoy, ¿cuántos millones de personas no tienen que comer por el toque de queda? No tienen que comer porque todo está parado. No tienen que comer porque prácticamente no hay dinero. Muchos trabajan para el pan diario. Ahora yo tengo una pregunta. ¿La oración puede solucionar el problema, sí o no? Aunque muchos me dicen, no, pero esa es teoría. Ya vamos a ver la segunda parte en la noche. No es teoría, escúchame bien. La fe puede todo. En una oportunidad Jesús está predicando a grandes multitudes. Había más de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Y uno de sus discípulos, el Señor, despídelo que vaya a casa. Acá no hay panadería, no hay mercado, no hay tienda, no hay nada. No tiene que comer, se va a desmayar. Ya son algunos días que te está siguiendo. Y Jesús le responde, no tiene por qué mandarlo a su casa. Dale vosotros de comer. ¿Qué vamos a dar de comer nosotros? ¿Sabe cuántos son? La Biblia dice, eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si tú sumas al hombre, a la mujer y a los niños, es un montón, ¿verdad? Pero Jesús le dice, ¿qué es lo que tienen ellos? Hay un muchacho, tiene 5 panes y 2 peces. Con eso basta. El Señor toma los 5 panes y los peces. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo que está en el Padre nuestro. Los panes se multiplican. Los peces se multiplican. Dice que comieron todo hasta saciarse. Y sobraron 12 cestas. Sobraron todavía. Si tú conoces el poder de Dios, el amor de Dios, Dios va a suplir sus necesidades, sea por el gobierno, sea por el vecino, o por una empresa particular, una empresa que Dios lo ha bendecido. Puede ser de otro medio que Dios se va a encargar de esto. Hoy
¿no? Mira la importancia que la iglesia está aprendiendo. Cuando había ayuda social, mira, qué diferente hubiera sido si la ayuda social, los hermanos, ¿no? Todos, 1 kilo de arroz, cuáquer, leche hubiera traído. Todos los meses. Entonces la iglesia hubiera tenido un almacén. Hubiera dado, ¿no?, a los necesitados. Pero hoy se hubiera repartido canasta. Pero no lo podemos hacer por la falta de la responsabilidad de amor. Por la falta, escuche bien, somos muy egoístas. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y tenemos que aprender muchas veces a depender de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sí suple las necesidades. En Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8, le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Esto que ya hemos leído, ¿ya? Otra vez voy a leerlo. Va a él a medianoche, le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me moleste, la puerta está cerrada, ya está cerrada, y mis niños están adentro, conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Primero la familia, primero sus hijos, primero él. Pero, ¿y las necesidades de nuestro prójimo? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno altera los mandamientos, vienen los problemas. Pone la familia primero, pone los hijos primero, pone el esposo primero, después a Dios. Y Dios no quiere eso. En Lucas 11, ¿no?, hay una enseñanza tremenda que vamos a aprender. ¿Por qué? Mira, Jesús te enseña. Versículo 9 al 3. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pedid y se os dará. Si tu petición es para tus necesidades, escúchame bien, si tu petición es correcta, entonces el Señor suple tus necesidades, responde tus oraciones. Pero si tu oración, escúchame, no está dentro de la agenda de Dios, no está dentro de los planes de Dios, porque tú estás pidiendo otra cosa, entonces Dios nunca te va a responder las oraciones. Dios responde a las oraciones de acuerdo a su voluntad. Mira, si tiene necesidad, pide. Hoy, yo no creo que haya persona que no pida. ¿Sabe por qué digo que no creo yo? Este virus, COVID-19, ha provocado una tremenda tragedia no solamente en el Perú, sino en el mundo. Ahora todos tenemos necesidades. No solamente de alimentos, de agua, de medicina. Tenemos muchas necesidades. Es ahí donde Dios te va quebrantando. Es ahí donde Dios te está partiendo. Es ahí donde tú recién vas a aprender a orar. Es ahí donde tú recién vas a aprender a pedir, a ser humilde. No ser altanero, autosuficiente. Pedid y se os dará. No es tu plata, no es tu casa, no son tus cosas. Es de Dios. ¿Me estás escuchando? Es de Dios. Y cuando tú todas las cosas se lo das a Dios, Dios te da en abundancia. Pero si tú retienes la gloria de Dios, Dios se castiga. Mire, en una oportunidad, un amigo me contó lo siguiente. Su vecino creyente
tenía un padre multimillonario. Este padre multimillonario le daba al amigo de todo. Dinero, casa, de todo le daba. Pero este iba a la iglesia. No a la alianza, sino iba a su iglesia. Pero un día es confrontado. Y sale su corazón. No. A mí no me da Dios. A mí la casa me lo da mi papá. El dinero me lo da mi papá. Los alimentos me lo da mi papá. La medicina me lo da mi papá. Mi papá suple todo. Entonces el otro le preguntó, si tu papá te da todo, ¿por qué no lo levantas un altar? ¿Y para qué vienes a la iglesia? ¿O eres simpatizante? ¿Me estás escuchando? Nunca jamás reemplaces a Dios. Por más que tu papá y tu mamá o tu tío sean multimillonarios, Dios le dio el poder de tener dinero. Así como le dio el poder de tener dinero, también le da el poder para quitárselo. Hoy, ¿cuántos millonarios se están volviendo pobres? ¿Por qué? Porque nunca supo darle gloria, honra a Dios. Y nunca supo reconocer la soberanía de Dios. Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, su poder y bondad. Cuando yo hablo del pueblo de Israel, no estoy hablando de todo el pueblo, ¿eh? No estoy hablando de los remanentes. Una cosa son los remanentes. Pablo dijo, no todos son judíos. Si no son judíos, ¿no? Los remanentes. No todos los gentiles son creyentes, no, sino el remanente, los escogidos. Ya vamos a ver más adelante. Cuando uno pide a Dios por sus necesidades, hemos dicho, Dios le responde y suple sus necesidades, ¿verdad? El problema es que muchas veces los creyentes piden cosas que no es de la voluntad de Dios, pues Dios solo dará lo que es eternamente bueno. Escúchame. Dios da lo que tú necesitas, pero no te va a dar lo que tú no necesitas. Algo extravagante no te lo va a dar. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Toda la obra tiene un propósito, tiene una meta. Todo. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Todo es hermoso. Vamos a ver otra enseñanza, la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18, vamos a ver los primeros 8 versículos. Ya estás en Lucas 18, ¿no? Ya, vamos a ver ahora, porque estamos en Lucas. Versículo 1. También le refirió Jesús una parábola. Una parábola es una enseñanza, un símil, es una comparación. Puede ser una ficción también, pero es un ejemplo que uno debe aprender. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces aquí ya la comparación es, la parábola es un ejemplo. La necesidad de orar sin desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 6, 12, 13. En aquellos días, Lucas 6, 12, 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dice, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Toda la noche pasó orando, solamente para elegir a los 12. Dime una cosa, ¿tú tienes planes? ¿Tienes proyectos? ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelos? Claro que sí. Pero si tú tienes planes, no solamente es escribir en un papel, sino, si escribes tú en un papel está bien, pero si se lo entrega a Dios, es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Mira, Dios te va, por su Espíritu Santo, te va a guiar a que tú estés orando en la tercera vigilia o en la cuarta. Estés orando intensamente.
Puede ser hoy, mañana, pasado mañana, y sigas orando una semana, o días, o meses. Porque el problema, el plan, el proyecto es grande. Pero no lo hacen. Sencillamente tiene un plan y bueno, lo lanza nada más y fracasa. Y si triunfa, a media. Jesús no nos enseñó eso. Lo que Jesús quiere es que un ministerio sea niños, adolescentes, jóvenes, matrimonio, damas, sea eternamente y para siempre. Por ejemplo, miren, ¿no? En la iglesia hay un proyecto Nehemías. Nehemías se une cuna, niños, adolescentes y jóvenes. Y se va trabajando. Los que están en cuna, pasa niños. Los que están en niños, pasa adolescentes. Y los que están adolescentes, pasa jóvenes. Y van ministrando ellos con los que vienen. Es un proyecto de vida. Pero no es, si alguien está al frente de un ministerio, no es llamar a fulano o mengano y hacer esto, lo otro, lo que no es así. Un ministerio debe estar bañado en oración. Hay que orar a Dios intensamente, fervorosamente, sin cesar. Porque tú no sabes si va a haber un traidor como Judas Iscariote. Claro, en la soberanía de Dios, ya Dios sabía quién era el traidor. Es para enseñarte a ti que puede haber una persona, o lo hay, que te va a fastidiar, te va a aguijonear. No son ovejas, son abejas. ¿Saben qué se dice la oveja de la abeja? La oveja es mansa, la abeja pica. Ese es el problema, que nos llenamos de abejas. La abeja es bueno para que trabaje para hacer miel de abeja, está bien. Pero no es para un ministerio. Te va a picar, te va a hinchar, te va a fastidiar. Porque la abeja no es oveja. ¿Me escucha? Las ovejas es dócil para aprender. Son mansos y humildes de corazón. Se deja enseñar, se deja guiar. Ellos van aprendiendo, van madurando, van creciendo. Tenemos que orar para elegir quiénes serán los que nos van a acompañar. Dios quiere un ministerio fructífero, pero tú tienes que pasar, el líder tiene que pasar en oración para escoger quiénes van a ser. De ahí que en Efesios 6:18 dice, orando, Efesios 6:18, vamos a Efesios, ¿no? De Lucas, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lucas 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Después, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es una guerra total. Porque tenemos que orar por los hermanos. Pero tenemos que orar con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Hay un diablo que nos va a acosar. Hay demonios que nos va a acosar. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No son con seres humanos. Hay principados, hay potestades. Hay gobernadores en las tinieblas. Hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De ahí el apóstol Pablo, hemos oído ya anteriormente, las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y la oración te equipa, te capacita, te va preparando. Pero si tú empiezas a orar, debes de pedirle también a Dios el fruto del Espíritu Santo para capacitarte, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, etc. Sin el fruto del Espíritu Santo no vas a poder enfrentarte a ningún poder maligno. Vas a fracasar. Somos acosados y hueste de maldad. El acusador te va hablando, hablando, hablando y hablando. Y tú le vas respondiendo. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Hasta que Dios te responda. ¿Me estás escuchando? Y Dios
te ama. Y tú tienes que orar por los hermanos con toda perseverancia. Escuche bien, tienes que orar tus proyectos, planes, anhelos en el Espíritu. Dios te va a proteger, te va a bañar en oración. De ahí que en Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. ¿Qué dice? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué más dice? No cesamos de orar por vosotros. Yo no sé si tú estás orando por mí. No sé si tú estás orando por los hermanos. No sé si tú estás orando por la iglesia. No sé si tú estás orando por la situación de la crisis sanitaria que está pasando en el Perú. Pero la cuestión es, claro, lo que dice acá, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El que no conoce la voluntad de Dios va a caer en hacer su voluntad. Va a caer en hacer la voluntad de su vecino, de su papá, de su hermano, del jefe del trabajo, pero nunca va a ser la voluntad de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque la persona que no lee la Biblia no conoce la voluntad de Dios. Y si no conoce la voluntad de Dios, es un inconverso. Porque si tú, mi amado hermano, hermana que me escucha, estás yendo a la iglesia y no cargas tu Biblia, no lees la Biblia, no tienes tu devocional, no oras, entonces eres una persona pagana, eres un inconverso. Por eso acá dice, para que seáis, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y primera de Tesalonicenses 5:17, busca. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. En Mateo 26, versículo 38, 42, 43, es interesante. Mire la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo en su momento de mayor, ¿no? Él necesitaba un amigo. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Estar atentos, hay que vigilar. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino a su discípulo y los halló durmiendo. Mira, cuando yo estoy predicando en la iglesia como pastor, por aquí ronca, por aquí duerme, por ahí, acá duerme, por todos lados duerme. Cuando termino la prega está bien atento, despierto, tomando su cafecito, conversando hasta 1 hora, te acompaño, vamos para allá. Y creo que va a su casa y sigue hablando. Pero cuando viene a la obra, el diablo lo duerme. El espíritu es sopor. De ahí que el Señor le va a decir a Pedro, así que no has podido velar conmigo 1 hora. Mire, el Señor pasaba momentos difíciles. Se estaba definiendo el destino de la humanidad. Lleva a Pedro, Juan y Jacobo. Los 8 están atrás, pero se supone que lleva a los mejores. Pero los mejores están durmiendo. No lo apoyan. No le sirve para nada, está lleno de carne. 41, velad y orad. ¿Qué más dice? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre va a ser débil. Con razón la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, etc. La carne es débil. Pero dice también la Escritura, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Hay que sembrar lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la benignidad, el dominio propio. Eso te va equipando para la lucha. Versículo 41. Vino otra vez. ¿Y qué más dice? Y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Sabe lo que significa? Vino a ellos, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Tú crees que la iglesia no tiene nada que ver en la crisis sanitaria? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Mire, está siendo puesto todo el Perú y el mundo entero una tremenda prueba, una tremenda tragedia. No hay comercio, no hay hoteles, no hay restaurantes, no hay cine. Aún los servicios de la iglesia no hay, está parada. Claro, nadie lo veía venir. Pero Dios tenía que enseñar una lección. Es ahora donde se levantan los verdaderos creyentes. Es ahora donde se levantan los que tienen recursos espirituales. Es ahora donde acompaña al pastor, a tu siervo el pastor. En la cuarta vigilia está orando al Señor por el Perú, por el mundo, por las autoridades. Porque el Perú necesita las oraciones de los siervos. Te necesita el Perú, escucha bien. Pero muchas veces, ¿no? Aquel creyente lleno de actividades, ¿eh? Está en los primeros asientos, en los primeros lugares. Aparece en todo. Pero cuando más lo necesita el Señor, sus ojos están cargados de sueño, está durmiendo. Duerme. ¿Por qué duerme? Sencillamente el maligno lo duerme para que todo fracase. Todos queremos que el 26 de abril se levante, llámese la vida, lo que sea, la cuarentena. Pero yo no creo que lo levante. ¿Sabe por qué? De la noche a la mañana. No es 275, es 348 muertos en el Perú. No es 9.000, no es 10.000, es más de 14.500 contagiados. O sea, más de 1.000 aparece. Entonces, con todo esto, y es un indicativo que va a ser difícil. Quizás se vaya levantando poco a poco algunas actividades económicas. Pero ¿quién tiene la culpa? La iglesia tiene mucho que ver. Vosotros sois la luz del mundo, ¿o no? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién encargó Dios la oración? Por eso dice el profeta Ezequiel: busqué entre ellos un hombre que se pusiese en la brecha, que intercediese para no destruir la tierra. ¿Sabes lo que dice Ezequiel? No encontró ni uno. Entonces Dios destruye la tierra en su ira. ¿Por qué? No había ningún intercesor. No dice en Segunda de Crónicas: si mi pueblo se humillare, se arrepintiere y orare, yo los voy a perdonar. Yo voy a sanar su tierra. ¿No dice eso? Y mis oídos están atentos a las oraciones del pueblo. Pero es siempre y cuando tú estés en la brecha. Siempre y cuando tú realmente estás intercediendo por el Perú. Pero no estés hablando mal del presidente de la República. No estés hablando mal del ministro de Salud. No estés hablando mal de los alcaldes. Si un alcalde es ladrón o lo que sea, Dios se encarga. Pero tú tienes que orar por el Perú, por el presidente, por el Consejo de Ministros, las Fuerzas Armadas y Policiales. Tú tienes que orar por tu alcalde. Tienes que orar para que Dios haga la obra. Pero si tú vas a hablar como ellos hablan, tú vas a pensar como ellos piensan, los que son sin Cristo, sin esperanza, entonces la cosa, eso no vale.
Tenemos nosotros que ser conscientes. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Y el Perú necesita a los creyentes. Para eso Dios te puso a ti. ¿Me estás escuchando? Busqué entre ellos un hombre que se pusiese en la brecha, que intercediese. Dios te llama a ti para que interceda por el Perú. Sin oración no habrá solución para ningún problema. Sin oración nuestra vida estará vacía, sin objetivo, sin propósito, sin meta. Fuimos diseñados para orar. ¿Qué dije? Fuimos diseñados para orar. Pues solo el creyente sabe lo que es orar. ¿Tú crees que un gentil ora? Orará a su Dios. ¿Tú crees que un creyente carnal sabe orar? Ora para sí. Si es que se llama oración. Es egoísta. Lo único que sabe es, Señor, bendice mi pan, bendice mi cama, bendice mi dinero, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. Y no sabe lo que es orar por su prójimo, por las necesidades. No sabe lo que es la oración que Dios pide, lo que es intercesión, lo que es la crisis sanitaria. Mira cómo se está muriendo. El enemigo invisible viene a matar. Jesús vino a dar vida, vida en abundancia. Pero tú tienes que interceder por tu Perú. Tienes que interceder para que Dios te use poderosamente. Necesitamos de la oración. Sigue diciendo. Nuestra decisión tiene que ver con la oración. La oración mueve la voluntad de Dios. Si nosotros vivimos y nos encontramos en su voluntad, Dios va a mover su mano, va a mover su corazón si estamos dentro de la voluntad de Dios. El versículo 2 dice, este pasaje que estamos viendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a Dios. Es una parábola. En este versículo nos habla de un juez. Toma un ejemplo y empieza narrando así. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a Dios. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por un lado, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y por otro lado, había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a mí diciendo, hazme justicia de mi adversario. La presentación es igual al versículo 2. Había también en aquella ciudad una viuda. También había un juez. Le rogaba la viuda al juez que le haga justicia de su adversario, Satán. Adversario de Satán. Versículo 4 y 5, perdón. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Sabe lo que pasaba? Salía el juez de su oficina, se topaba con la viuda. Se iba a su casa, la viuda, ella estaba a unos cuantos metros de él. Se levantaba, ahí estaba la viuda. Se iba a la panera, ahí estaba la viuda. Se iba a la bodega, ahí estaba la viuda. O sea, donde iba, estaba la viuda. Era muy, así, agotadora la viuda para él. Dale, hazme justicia. Y él dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La insistencia, la perseverancia de la viuda, de modo continuo y perenne, hizo que el juez reaccionara antes de que pierda o se agote su paciencia. Es muy importante la historia de la viuda, pues nos enseña de que el creyente debe vivir dependiendo completamente entregado a Dios, en oración. De lo contrario, vamos a fracasar. ¿Sabe lo que es orar, orar y orar y orar? Mire versículos 6 y 7. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Mira, hay creyentes, los escogidos de Dios, que claman de día y de noche. Claman a Dios. Y el Señor le responde. ¿Se tardará en responderle? Los creyentes colocados en el Señor Jesucristo son los elegidos. Los escogidos que claman a Dios día y noche. ¿Se tardará en responderle? Dios siempre responderá a la oración si se encuentra en su voluntad. La responsabilidad del creyente es orar sin cesar y el buscar de modo permanente en su vivir diario la voluntad de Dios. En Lucas 6, 12 al 15. Qué interesante. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Mire, pasó toda la noche orando. ¿Y qué pasa? Escoge a los 12. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamó el celote. Estos apóstoles cambió el destino de la humanidad. Estos apóstoles, ¿por qué tú no puedes cambiar el destino del Perú? ¿Por qué tú no puedes darle un tiempo de paz al Perú? En Mateo 26, este es el último pasaje que estamos viendo, ¿no? 41, 42, vamos a volver a leerlo. Dice, ¿no? Vino luego su discípulo y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los apóstoles tenían que aprender, y vaya que lo hicieron, y cambió el mundo. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? De ahí que el versículo 8 dice, os digo pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Os digo que pronto les hará justicia. Ya en la tarde vamos a presentar la segunda parte, pero nunca te olvides jamás, la oración cambia tu destino. La oración, escuche bien, es un refrigerio para el mundo. La oración mueve la mano de Dios, el corazón de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Inclina tu rostro y dile, Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te amamos, bendecimos, Señor, tu grande nombre. La gloria sea para usted. Lo aprendido sea grabado a lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén.